Modernidad es la queja constante, ¿no? Y conformismo. Falta de compromiso, de asumir responsabilidades. Ahora se soluciona todo con un perro, ¿no? Convertirse en tu esclavo siempre que le des de comer. Peor de las enfermedades, que es el egoísmo. Si eres mujer, si eres vieja y si eres pobre, vas a sufrir muchos más problemas. El que no quiera ver ahí una relación causa-efecto es que o está ciego o tiene unos intereses muy claros en todo este sistema de dominación, el estrés emocional de familias desestructuradas, cada vez más pequeñas, atomizadas. Entonces, a ver, ¿quién está loco aquí? Pedro Burruezo, músico, novelista, periodista ambiental, librepensador y hortelano orgánico. Lleva toda una vida tejiendo alternativas a la modernidad. Dirigió la revista The Ecologist en español, hoy una leyenda. Con la novela Autosuficiencia, evoca otros mundos posibles. Mayor pecado hasta la fecha. Somos una sociedad que ya desde que nacemos mal y encima morimos también peor. La mayoría de la gente está dormida, hay que despertar. Están muertos. Y los muertos están vivos. Entonces a mí que me tomen por loco me da igual. Nunca en la historia de la humanidad el ser humano había sido tan adicto a todo. Un gran negocio para unos pocos que son los que gobiernan el mundo. Me he dado cuenta de que prácticamente todas las personas que han pasado por el podcast son muy espirituales. Pero cuando digo espiritual, no siempre estoy hablando en un terreno de lo religioso o de lo que la mayoría de gente entiende por religión, ¿no? Uh-huh. Sino, pues, que Dios nos ampare. Hoy hablaremos de resiliencia. Bueno, Pedro Burruezo, bienvenido a La Resiliencia. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que es una entrevista que me hace especial ilusión. Y bueno, para empezar, presentarte: músico, novelista, pensador, periodista ambiental y bueno, periodista de la antigua, o todavía se sigue haciendo pero ya no a formato papel, de The Ecologist, una revista de todo lo que es la ecología profunda. Llevas ya muchos años en este sector y quiero que nos cuentes primero de todo un poco de ti, quién es Pedro Burruezo, por qué te adentras en este mundo y bueno, qué te lleva a esto básicamente. Bueno, Pedro Burruezo pues es un personaje bastante polifacético porque me muevo en varios campos. Por un lado soy músico con una trayectoria muy larga, con muchos discos, muchos conciertos por medio mundo y muchas actividades con músicas para películas, para publicidad, pero también soy desde hace 40 años soy periodista ambiental y sobre todo especializado en lo que podríamos llamar ecología profunda, y también he escrito varios libros. El último es una novela que se llama Autosuficiencia y bueno, ahí estoy, ¿no? Yo diría que estoy en unas coordenadas de rebeldía frente a lo que se llama la sociedad de masas, la modernidad, etcétera, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de todo eso. Pero bueno, cuéntanos un poco qué situaciones de tu vida te llevaron a tener un camino no convencional, aparte del artista que llevas dentro. Sí, bueno, desde hace mucho tiempo que yo vi, desde muy joven, ¿no? Ahora tengo 60 años, desde los 20 por ahí, yo ya vi que la sociedad moderna, pues digamos que ha sido construida en base a unos cimientos con los que yo no me identifico, ¿no? Sobre todo pues el materialismo, la individualidad, todo eso, ¿no? Entonces pues empecé a estudiar y empecé a moverme y con lo que más me siento identificado es con la ecología profunda, es decir, con una forma de ver el mundo que le da de espaldas a la modernidad y al materialismo, ¿no? Y aparte de esto, pues yo también soy musulmán, estoy en una tarika sufí y
y lo que me mueve verdaderamente es la espiritualidad. Y todo lo demás es un poco secundario, ¿no? Ujú. Bueno, como tú mismo has dicho, eres muy polifacético. ¿Cómo llevas tantos ámbitos en tu vida? Bueno, es difícil porque, claro, son ámbitos que en teoría podría parecer que son mundos muy distintos, pero en realidad yo he conseguido que tengan un hilo en común, haciendo una música muy profunda, espiritual, y haciendo que la ecología también desde esa perspectiva, ¿no?, de lo teofánico. Entonces se acaban tocando y entonces es más difícil que todos esos universos pues los pueda llevar en la vida cotidiana. Eh, También te has olvidado una cosa, soy or- horticultor orgánico, ¿no? ¿Verdad? Tengo mi propio huerto, mis gallinas, procuro siempre que se puede que todo lo que coma la familia pues venga del propio huerto, y vamos haciendo poco a poco y sin obsesiones, sin fanatismos, pero sí que bebiendo de las fuentes, digamos, primordiales, ¿no? Ujú. ¿Cómo dirías que la música y el periodismo se puede ligar? Eso como para mejorar en la sociedad, ¿no? ¿Cómo dar un impacto positivo en la sociedad juntando Hombre, la música con el periodismo y con todo lo que bueno, haces? con el periodismo, pues, mm, por un lado, criticando, ¿no?, o alertando a la población de todo aquello con lo que la modernidad nos agrede, ¿no? Por ejemplo, pues los disruptores hormonales presentes en los productos químicos a través de la alimentación. Esto solo sería un ejemplo, ¿no? O sea, por un lado, alertando. Por otro lado, desde el periodismo, digamos, eh, informando sobre todas aquellas vías, pues, que son alternativas, ¿no?, y que estarían en las coordenadas de la resiliencia, es decir, resiliencia ante la modernidad, pero desde un punto de vista, o sea, no terraplanista, sino construido en base a un conocimiento profundo. Pero y por otro lado, desde lo artístico, ya sea en la novela o en la música, pues porque la búsqueda de la belleza, o la belleza que refleja lo teofánico, lo divino, lo espiritual en su máxima expresión, digamos que también es una forma de rebelión, y es una forma de sanación ante una sociedad, la moderna, la sociedad de masas, que está continuamente agrediéndonos, sea de una forma o de otra, ¿no? Claro. Y de todos estos años de lucha, que dices que llevas más de 40 años, ¿qué es lo que más te ha impactado bueno, en todos los terrenos, si quieres decir? Bueno, me ha impactado mucho, por ejemplo, todo el tema, conocer lo que, digamos, cómo la exposición a productos químicos, ¿no?, que algunos de ellos son disruptores hormonales o endocrinos, cómo puede esto, digamos, manifestarse en una gran destrucción ambiental, por un lado, pero por otro lado también en enfermedades de todo tipo, en lo que es la salud humana, y también cómo podría estar manifestándose no solo ya en un aspecto fisiológico, sino también en un aspecto conductual, ¿no? Es decir, cómo la exposición a productos químicos podría estar alterando, en cierta forma, la conducta de nuestra especie, ¿no? Yo ya sé que, por ejemplo, algunas personas van a decir que, bueno, este tío está alucinando y tal, ¿no? Pero no es así. Y es más, por ejemplo, con el tema de la obesidad, esto se está viendo muy claro. Ahora se ha comprobado que los disruptores endocrinos son obesógenos, es decir, que
tendrían una parte de la responsabilidad en la pandemia de obesidad que está viviendo todo el planeta y que en España se está manifestando de una forma muy notable, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 totalmente. Y bueno, llevándonos al tema de que, bueno, que huyes, ¿no?, de la sociedad de masas y todo, ¿por qué crees que ahora todo el mundo está intentando cambiar los ciclos de la naturaleza? Bueno, desde hace siglos... El orden, ¿no? Desde hace siglos, digamos, el ser humano pues se ha alejado de esta visión del mundo y de la vida como algo profundamente espiritual, como algo teofánico, como algo divino, llamémosle como queramos, y se ha erigido a sí mismo como una especie de, bueno, de dictador que tiene el, digamos, el permiso para hacer lo que le venga en gana, pero bueno, la verdad es que esto no es esta destrucción que el ser humano, que la modernidad está causando, pues al fin y al cabo de alguna manera es como aquel que lanza un escupitajo al cielo, o sea, tarde o temprano el escupitajo le acaba cayendo en su propia cara, ¿no? Entonces se está manifestando también, por ejemplo, la especie humana es cada vez más estéril. De hecho, ahora mismo, 1 de cada 4 parejas en España, por ejemplo, tienen muchos problemas para procrear. También se sabe ya que 2 de cada 3 personas van a padecer cáncer a lo largo de su vida, y podría enumerar una cantidad enorme de enfermedades de la civilización que son producto de un tipo de vida, de un tipo de sociedad, de un tipo de consumo, de un tipo de producción, de un tipo de economía, en definitiva, de una forma de vivir y de producir que está al margen de lo que son las principales leyes de la naturaleza, ¿no? Y eso obviamente pues tiene sus consecuencias, ¿no? Claro, y aquí viene la pregunta. ¿Cómo crees que inició todo esto? O sea, ¿fueron ciertas personas que crearon ya los disruptores endocrinos sabiendo que todo esto iba a pasar? ¿O fue algo que fue surgiendo y que ahora se están dando cuenta de que algo han hecho mal? Bueno, o sea, la forma en que se manifiesta la destrucción de la modernidad con respecto a la sanidad humana o con respecto a los temas ambientales son muchas, ¿no? Desde los disruptores endocrinos, la esterilidad, por ejemplo, pues el cambio climático, la sexta extinción, o sea, digamos que son muchas, ¿no? Y todas ellas, digamos, desde desde las bombas nucleares hasta la exposición a químicos, todo forma parte como de un mismo kit, ¿no? Que tiene que ver con el momento en que la sociedad moderna, digamos, deja de considerar la vida, el planeta, el cosmos como algo sagrado y empieza a intervenir en el ciclo de la vida y en ese equilibrio que en realidad es muy frágil, y a partir de ahí pues digamos que las consecuencias son nefastas, pues como hemos visto en diversos campos, ¿no? Yo diría que ese punto de inicio fue más o menos hace 4 o 5 siglos en Europa concretamente, pero ahora mismo el problema afecta a todo el planeta, no es solamente una cuestión de la cultura occidental, porque al fin y al cabo la cultura occidental digamos que se ha expandido de tal forma que ya ha llegado a todos los rincones del orbe, ¿no? Entonces, sí, más o menos hace 4 o 5 años, en un momento en que la sociedad se aparta de considerar
el mundo y la vida como algo sagrado y crea un tipo de productividad, un tipo de economía y un tipo de sociedad cuyas consecuencias pues estamos viendo ahora mismo, ¿no? Claro, entonces más que modernidad nos estamos yendo para atrás. Bueno, cuando yo digo, cuando en un lenguaje, digamos, digamos crítico se habla de la modernidad, no nos estamos refiriendo a la modernidad que ha creado un tipo de máquinas o de redes sociales o de ordenadores o bombas nucleares, sino que nos estamos refiriendo a un tipo de sociedad, o más bien a los cimientos, a las bases ideológicas que han cimentado un tipo de ideología que luego ha dado como consecuencia ese tipo de máquinas o de bueno, en fin, bombas, redes sociales, armamento, todo, ¿no? O incluso un tipo de banca también, ¿no? Pero eso no es tan actual. En realidad esas bases ideológicas tienen ya 3 o 4 siglos. Lo que pasa es que conforme avanza el tiempo se manifiestan con una mayor plenitud, ¿no? Claro, o sea, una cosa es la tecnología, lo que estamos diciendo, y otra cosa es la modernidad. No, lo que quiero decir es que una cosa es las bases ideológicas sobre las que se cimenta, que tienen ya varios siglos, y otra forma es cómo esa ideología cómo esa ideología alcanza una plenitud de manifestación con tecnologías, con armas, con formas de producir, que eso sí que es como actual, ¿no? Y será peor en el futuro. Claro. ¿Y en qué medida crees que vale la pena seguir luchando por una sociedad en armonía con la naturaleza? Yo creo que es muy importante. Bueno, es que no es que sea algo que valga la pena en un sentido así que nosotros podamos sacar algo positivo, sino que es una obligación moral, una obligación ética. Incluso en el caso de gente que no sean especialmente creyentes, que no sigan ninguna tradición, que no practiquen ninguna ecosofía, digamos, espiritual, si tienen un poquito de ética, si piensan en las generaciones que están por venir, si piensan en la cantidad de seres vivos que hay en el planeta, y que este tipo de producción y este tipo de consumo están haciendo que desaparezcan a pasos agigantados, y el proceso va a ser cada vez más rápido a medida que se acerca el cambio de ciclo, como ya han pronosticado todas las tradiciones espirituales, desde el Islam hasta el hinduismo, pasando por el taoísmo, la cristiandad, el judaísmo. Entonces como decía, es una obligación moral. Lo que ocurre es que no deberíamos estar pendientes de los resultados en este asunto, sino que nosotros tenemos que actuar, hacer lo que podamos, no solo por nosotros mismos y por nuestra familia, sino también por el resto de seres vivos que hay en el planeta, y especialmente por los más frágiles, los más vulnerables, y lo que tenga que ser será. Ok. Entonces, vamos a poner ejemplos, testimonios y ejemplos que te han pasado en tu vida a lo largo de toda esta carrera. En tu vida personal, ¿cuáles son esos hechos que dices, vale, aquí algo va mal, para luego llevarte a tener o remediar con ese estilo de vida que tú llevas? Pues mira, realmente es curioso, ¿no? Pero a veces cuando nosotros hablamos de todo esto, pues podría parecerle al profano, podría parecerle que estamos hablando de algo que, bueno, que todo esto es como si les hablásemos en chino, que es algo que
que no ocurre, que está... Pero bueno, esto no es así. Por ejemplo, en el tema de las enfermedades, ¿no? Pues, por ejemplo, en la familia tenemos varias personas que están padeciendo enfermedades que son principalmente enfermedades de la civilización, enfermedades graves de la civilización que en otras épocas posiblemente existían, pero de una forma pero que muy residual, ¿no? Por otro lado, el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, el estrés continuado, no solamente me refiero al estrés en el tema del tiempo, de todo eso, sino el estrés emocional de familias desestructuradas, cada vez más pequeñas, atomizadas, pues eso también tiene unas consecuencias muy desastrosas en el espíritu, en el alma, ¿no? Porque somos cuerpo, mente y corazón, ¿no? Entonces, la iatrogenia, ¿no? También. La iatrogenia es un problema sanitario del que es responsable el propio sistema. O sea, crear el problema para luego darte la solución. El propio sistema sanitario, ¿no? Entonces, pues eso también lo estamos viviendo continuamente, ¿no? A nuestro alrededor. A veces no en la familia, pero sí un vecino, sí alguien que tenía, en principio, por ejemplo, a mi madre, ¿no? Mi madre, se quedó viuda hace un tiempo, estaba triste, fue al médico y le recetaron unos antidepresivos, ¿no? Digo, a ver, una señora que acaba de perder a su compañero, no era mi padre porque ya eran segundas nupcias, ¿no? Entonces, esta persona lo que tiene que hacer es pasar ese duelo y luego, una vez pasado el duelo, pues obviamente pues irá recuperando poco a poco pues su alegría y su bienestar y tal, pero esa persona no es una persona deprimida. ¿Por qué le tienen que administrar unos fármacos que tienen unos efectos secundarios, algunos de ellos muy graves, ¿no? O sea, continuamente estamos viendo a nuestro alrededor cómo las cosas se hacen mal. Entonces, bueno, ahí volvemos a lo de alterar el orden de la naturaleza. Exactamente. Entonces, jugar a ser Dios, ¿no? Exactamente. De lo que se trata sería, pues, de vivir al máximo en las en las leyes de la naturaleza, en lo que se puede, pero siempre se puede en alguna medida, ¿no? Por ejemplo, pondré un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que es muy interesante en el libro de el concepto del continuum de Jeanne Lidolf, que fue una antropóloga que estudió una tribu, los Yecuana amazónicos, ¿no? Entonces esta señora vio que había una gran diferencia en cómo los Yecuana digamos, trataban a sus niños, ¿no? En comparación con una familia, pues, occidental, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, las madres continuamente llevaban a los niños en brazos, dormían con ellos, lo que se llama colecho, amamantaban a los bebés, lo que se llama a demanda, es decir, cuando el bebé se lo pedía. Entonces, esta señora, esta antropóloga, comprobó que esto tenía una infinidad de virtudes, no solo en lo fisiológico, sino en lo emocional, psicológico, en los bebés, y que esto les servía para, en la edad adulta, pues, ser unas personas sociables y, en fin, con una conducta dentro de la tribu, pues, perfecta, correcta, o sea, lo normal, ¿no? Salvo, evidentemente, casos excepcionales y tal. En cambio, estamos viendo en la sociedad moderna cómo hay un índice de suicidios extraordinario, cómo hay cada vez más personas deprimidas, cómo hay cada vez también más patologías mentales. De hecho,
hay una reciente estadística sobre las preocupaciones de los jóvenes y una de las mayores preocupaciones de los jóvenes es todo el tema de las patologías mentales, ¿no? Entonces, pero es que todas esas preocupaciones, todos esos desastres sociales tienen que ver en gran medida con la forma en que esos niños han crecido en su más tierna infancia, ¿no? Entonces, somos una sociedad que ya desde que nacemos mal y encima morimos también peor. O sea, nacemos muchos de nosotros con oxitocina artificial y ahora mismo una gran parte de la población que está muriendo en los hospitales o en casa, pero están siendo dopados en el momento de ese gran viaje, ¿no? De ese gran inicio de gran viaje que significa la muerte, que no es lo que la sociedad contemporánea nos quiere inculcar, que es como si simplemente te mueres y los gusanos te llevan y ya está, ¿no? Entonces lo estamos haciendo todo muy mal, pero hay maneras de volver a una cierta naturalidad. Como decía, con el ejemplo de los yecuana amazónicos, es obvio que si tú tienes un bebé no te vas a ir a la selva con el bebé, pero sí que puedes tenerlo el mayor tiempo posible en tus brazos, en vez de llevarlo en carrito. Sí que puedes dedicarle un tiempo de calidad al bebé, sí que puedes darle el pecho durante el mayor tiempo posible, y esto hará sin duda, esto será muy bueno, no solamente para el bebé, sino también para la mamá y para toda la familia, pero además también para toda la sociedad. Sí, porque tú siempre hablas de que cada vez existe menos el núcleo familiar. El núcleo familiar está desapareciendo. Lo que va quedando es algo que es la pequeña familia pequeño burguesa, que antes era pues padre y madre y un niño o dos, pero es que ahora esto ya empieza a ser ya casi una excepción. Y esto también tiene un montón de, digamos, de consecuencias sociales, ecológicas, porque claro, imaginemos desde el punto de vista ecológico, ¿no? Si nosotros somos una familia amplia y hay como muchas personas viviendo en un entorno, en un hogar, pues se necesita una nevera, ¿no? Una estufa, una cocina, pero claro, ahora imagínate todo ese núcleo de abuelos, padres, imagínate todas esas personas, cada una en un piso, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Pues son 10 neveras, 10 cocinas, 10 calefacciones. Claro, todo eso tiene todo eso es un derroche energético brutal, ¿no? Que la Tierra no se puede permitir. De hecho, para que unos pocos estén viviendo con este ritmo, muchos millones de personas están padeciendo la escasez y la hambruna, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos de la ecología profunda es retornar a familias que son amplias, que son solidarias, que son, digamos, amorosas, acogedoras, porque al fin y al cabo nosotros venimos de ahí. O sea, nosotros somos una especie como otras, los periquitos o los orangutanes o los cedros o las hormigas, y cada especie pues tiene unas características, ¿no? Y la nuestra, con nosotros como humanos, venimos de tribus que eran muy amplias, donde estaban los abuelos, los tíos, los padres, las madres, hermanos, nietos, mucha gente que era capaz de solucionar los problemas que iban surgiendo entre ellos. Y que todo esto, además, como digo, tenía un montón de virtudes en el terreno de lo emocional, de lo físico, ¿no?
Y estamos viendo, insisto, porque el tema es muy grave, cómo el hecho de que nos hayamos separado de este tipo de sociedad, de este tipo de vida, no es algo que es gratuito, sino que tiene el precio que hay que pagar es muy alto, ¿no? Para empezar, la soledad, ¿no? Hay muchísima gente solo, ¿no? Muchos abuelos y abuelas que están viviendo una soledad no deseada que hace que tengan una vida muy, pero que muy infeliz, ¿no? Pero también los niños, ¿no? Vemos cada vez niños muy solos, enganchados a máquinas, a juegos, a todo, a las redes sociales. Y insisto, pues como eso también, antes se me ha olvidado, pero la cantidad de adicciones que hay en nuestra sociedad, o sea, nunca en la historia de la humanidad el ser humano había sido tan adicto a todo, al sexo compulsivo, a la pornografía, a los juegos, a las sustancias estupefacientes. O sea, entonces, que además todo eso genera un gran negocio para unos pocos que son los que gobiernan el mundo, ¿no? Entonces, manifestarse contra todo eso, hacer de tu vida algo que está lo más al margen posible de esa ideología sobre la que se cimienta la sociedad de masas, la modernidad, hace que también le estés dando la espalda a esas personas que se lucran de todo esto, ¿no? Claro, porque a un nivel económico es mucho más rentable estar en familia y hacer todas las cosas que tú has dicho, Claro. pero no rentable para los que... No es, o sea, es poco productivo, Claro, para los que gobiernan el mundo, que las personas vivan en comunidades lo más tradicionales posible. Y además, iré más lejos todavía. O sea, por un lado está la familia, ¿no? Las familias amplias y tal. Pero es que esas familias también forman parte de una comunidad, ¿no? uh-huh. Y la comunidad tradicional también está prácticamente desapareciendo. Incluso aunque vivas en un pueblo, incluso viviendo en un pueblo, o sea, las características que tenía la vida tradicional han desaparecido. Eso de que la vecina tenía unas gallinas y te daba los huevos y tú a cambio pues tenías un huerto y le dabas las lechugas, o si tu marido era pescador, tú le traías unas sardinas cada semana y tal, eso ya prácticamente ya no existe, ¿no? Uh-huh. Y esto significa que cada vez más estamos en manos de los bancos, de las personas y de las ideologías que están detrás de los bancos, y de formas de vida que son alienantes, ¿no? Porque ahora se soluciona todo con un perro, ¿no? O sea, voy a explicar el tema del perro porque es muy interesante, ¿no? ¿Por qué cada vez hay más perros en nuestra sociedad, ¿no? De hecho, yo en la novela Autosuficiencia explico, ¿no? El tema de los perros, por qué cada vez hay más perros, ¿no? Más cánidos, ¿no? Pues porque en una sociedad tradicional tú tienes pues un esposo o una esposa o un hermano o un marido o un padre, un madre, un abuelo, un nieto, lo que sea. Y todas estas personas, y tus vecinos, y tu jefe, o tu compañero de trabajo y tal, todas estas personas nunca van a hacer lo que tú quieras. Nunca van a hacer exactamente lo que tú quieras. Siempre habrá un momento en el que tendrás que dialogar, que tendrás que ceder, y esa otra persona cederá en algún momento. Siempre habrá un diálogo, y esto que puede parecer que es algo negativo para ti, ¿no? Esto es muy bueno, porque esto es una lucha contra tu ego, ¿no?
porque el ego es el combustible, ¿no?, sobre el que se cimienta la sociedad moderna, ¿no? Entonces, esto se soluciona con el perro, porque el perro, que se dice que es el mejor amigo del hombre, pero en realidad es su peor enemigo, Es sumiso. lo que hace es convertirse en tu esclavo siempre que le des de comer, ¿no? Y esto, desde el punto de vista de lo espiritual o de lo emocional, es fatal. Es fatal para una persona. Así que lo que hay que hacer es abandonar a los perros y comprar burros. Porque el burro es un animal muy terco, es muy tozudo, siempre te va a llevar la contraria, ¿no? El burro y la cabra, ¿no? Y entonces esto tiene un gran efecto muy positivo sobre tu ego, ¿no? Porque cuando las cosas que te gustan te van a hacer siempre débil, y las cosas que te disgustan te van a hacer fuerte, ¿no? Entonces creo que hay mucho que aprender de esto, ¿no? Claro, bueno, al final es como, bueno, lo que se habla del conformismo. Antes estábamos haciendo un podcast y se hablaba de que te quejas de que el niño no se hace un bocata, pero es que ¿quién le ha enseñado a hacerse un bocata? Si se lo haces tú cada día, no promueves que esa persona aprenda. Entonces Sí. es lo mismo, ¿no? De mantenerse incómodo para crecer. Sí. Otra de las características sociales de la modernidad es la queja constante, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, la falta de compromiso, de asumir responsabilidades, es mucho más fácil y más cómodo para esa persona enferma de la peor de las enfermedades, que es el egoísmo, el quejarse de todo y echarle la culpa de todo a los demás, ¿no? Y otra de las cosas que nos ha perjudicado muchísimo como especie, que es algo que es una de las principales ideas sobre las que se cimienta la modernidad, es la búsqueda de la comodidad, ¿no? Uh-huh. La comodidad es algo que tiene unas consecuencias nefastas en lo emocional, en lo físico, en lo conductual y en lo espiritual, ¿no? O sea, en realidad, ¿no? En principio, así fríamente, podría parecer que la comodidad pues no es algo tan malo, es como algo que todos tendemos Es que yo creo que se confunde la comodidad con estar bien. Exactamente. Una cosa es el bienestar, ¿no? Uh-huh. Pero el bienestar no llega de la comodidad, sino Claro. que viene justamente de todo lo contrario. De una Porque serie de si tú tienes acontecimientos. mucha comodidad y entonces prácticamente no te mueves, ¿no? Lo único que haces es comer y descansar, ¿no? Si tú estás todo el día viendo los medios de comunicación, si tú eres tan cómodo que ya no haces nada de que sea algo, digamos, socialmente altruista, ¿no? Por tu familia o por los vecinos o por la comunidad en general. Entonces, ese bienestar, entre comillas, que puedes tener en unos primeros años, tarde o temprano se va a convertir en obesidad, una gran probabilidad de todo tipo de enfermedades, cáncer entre ellas, tendencia a la depresión, porque claro, si estás... En cambio, cuando tienes una vida muy poco cómoda, en el sentido de que, por ejemplo, tienes hijos o vecinos o te haces cargo de tu padre o de tu abuelo o de tu hijo que tiene una enfermedad y tal, y estás muy pendiente de lo que necesitan en el barrio, de lo que necesitan otras personas, o haces todo tipo de actividades altruistas en un sentido ambiental, y tienes muy poca comodidad, en teoría, pero eso te va a traer una cantidad de hormonas positivas extraordinarias, y va a hacer que no caigas en la obesidad, va a hacer que no caigas en la depresión,
y al final vas a tener un gran bienestar, aunque muy poca comodidad, ¿no? Ujú. Pues ahora eso multiplícalo por millones de personas, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos tener otro tipo de sociedad mucho más altruista, muchísimo más verde, más sostenible, más ecológica, más espiritual, más profunda, y no la que tenemos ahora, en la que todo el mundo, su máxima aspiración es a tener esa comodidad que luego al final acaba siendo un arma de doble filo para él mismo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y volviendo al tema que habías tocado antes de las adicciones, por ejemplo, los casinos, por decir algo, los salones de juego, esto, si te fijas, solo está en los barrios más pobres. Porque en los barrios, digamos, más ricos, donde está la gente con más dinero, yo creo que también está relacionado con la consciencia, ¿no?, que tiene esa gente, por la ignorancia a lo mejor. ¿Por qué no hay esos tipos de salones de juegos en esas zonas y en otras sí? Bueno, yo no diferenciaría tanto. La verdad es que la adicción al juego es algo que afecta a todo tipo de clases sociales. Pero sí que es verdad que podríamos decir que para crear unas estadísticas sobre el tema de la adicción a los juegos sería un poco como el tema de la obesidad, ¿no? Claro. En el sentido que... Bueno, y si te fijas en las familias también, ¿no? En los barrios, digamos, de más poder adquisitivo, y hay estudios que lo dicen, hay más familias que en los de barrios con menos, o sea, de menos clase social, ¿no? Bueno, generalizar tanto puede ser complicado y puede dar lugar a ideas equivocadas. Pero sí que es cierto que si, por ejemplo, nosotros hablamos del tema de obesidad, por ejemplo, hay índices más desastrosos de obesidad en barrios más pobres y en barrios o en zonas geográficas con más exposición a componentes químicos, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una relación causa-efecto que no se puede olvidar, ¿no? Y podríamos decir que pasa también con las adicciones. No estaría tan seguro. Lo que sí que es cierto es que las personas con mayor poder adquisitivo tienen más facilidades para vadear las consecuencias que suponen las adicciones que efectivamente las clases pobres. Por ejemplo, la sobremedicación, ¿no? Por ejemplo, la sobremedicación es un gran problema ahora mismo en nuestra sociedad que además no solamente lo padecen las personas sobremedicadas, sino que además es un tema ambiental, porque claro, todas esas personas que están sobremedicadas y que toman 15 pastillas al día para no sé cuántas cosas, cuando van a hacer pipí, pues todo eso se excreta y todo eso se va a los ríos y va a los mares, y eso es una contaminación que es imposible de filtrar. Entonces, lo que está comprobado, por ejemplo, con un estudio reciente que se hizo en Cataluña, hay más personas pobres, sobremedicadas, que con gran poder adquisitivo. Hay más mujeres sobremedicadas que hombres que hombres. Y por otro lado, hay más personas mayores que jóvenes que están sobremedicadas, ¿no? Entonces, si eres mujer, si eres vieja y si eres pobre, vas a sufrir muchos más problemas. ¿Cuál es la forma de intentar evadir todo esto, ¿no? Y yo, bueno, es una de las, digamos, de las consecuencias de los resúmenes de las que he escrito en la novela Autosuficiencia, ¿no? Es que si tú asumes como propias la mayoría de consignas que te da el sistema, vas a estar jodidísimo, porque eso no te va a convertir, no va a dejar que tú asumas como propio, que tú seas cómplice, no va a dejar de hacer que tú seas también una víctima, claro, del sistema, ¿no? Entonces, lo que hay que las
lo que hacen los protagonistas de la novela, ¿no? Y lo que intento yo hacer en mi vida cotidiana es vivir al margen lo más posible de lo que es la ideología mayoritaria y intentar vivir de una forma honesta conmigo mismo, que además es una forma de vida que está en consonancia con las leyes espirituales, con las leyes de la naturaleza y con la armonía, con la vida, no solo ya con la vida humana, sino con la vida de todo, porque desde un punto de vista espiritual podríamos decir que hasta las piedras también tienen vida en cierta forma, ¿no? Un volcán, una montaña, las nubes también representan la vida, son vida, ¿no? Todo. Estábamos haciendo un podcast sobre el agua y es brutal todo lo que hay. El agua es algo que puede estar vivo o puede estar muerto, ¿no? Uh-huh. Si es un agua viva de manantial, pues te aportará un gran bien a tu organismo. Pero si es un agua que es potable pero no está viva, pues no te va a aportar ese mismo bien, ¿no? Claro. Y yendo más a la parte ecología y volviendo al concepto del continuum, al final, según lo que tú estás diciendo y lo que vemos, o sea, lo que más está pasando es que nos estamos alejando de ese concepto del continuum. En la parte ecológica, por ejemplo, has hablado del tema de los medicamentos, que todo eso vuelve a nosotros y aunque no nos estemos medicando, indirectamente también, como los fumadores pasivos, pues somos medicados pasivos. Por ejemplo, y todavía se sigue haciendo con la leche materna, nos están alejando también de eso. Correcto. Bueno, extiéndete un poco un ejemplo un ejemplo, digamos, cuyas consecuencias se van a manifestar de una forma terrible en muy poco tiempo es el abuso de antibióticos, ¿no? Uh-huh. O sea, el antibiótico es necesario, pero ahora mismo se está abusando de ellos. Incluso, por ejemplo, estamos tomando antibióticos a través de la carne que consumimos, ¿no? Porque esas vacas, que están en mega granjas, son hormonadas y están recibiendo antibióticos continuamente. Incluso los peces de piscifactoría también se les administran antibióticos para que no contraigan enfermedades en esos, digamos, en esos ecosistemas tan enfermizos en los que viven, ya sea una granja en una piscifactoría o sea una mega granja de vacas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso también tiene consecuencias, ¿no? Entonces, procura no tomar antibióticos y cuando lo necesites de una forma puntual, te hará el bien que necesitas. Uh-huh. Entonces, como todo va así, ¿no? O sea, la sociedad moderna tiene también algunas cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es algo, el diagnóstico y la cirugía, yo diría que son dos grandes avances donde más ha avanzado lo que diríamos que es la medicina alopática, ¿no? Pues aprovéchalo, pero tampoco abuses. O sea, antibióticos sí, pero cuando solo se necesitan, ¿no? Claro. Porque hay muchas otras maneras. Hay otras maneras, pues, y también hay antibióticos naturales, claro, para cosas leves, ¿no? Claro. Entonces, eso se podría evitar con una alimentación ecológica, porque por supuesto. La alimentación, la ganadería ecológica se centra justamente en que eso no pase. Correcto. ¿No? Entonces, esos medicamentos pasivos que estamos tomando se solucionan de esa manera. En gran medida, sí. En gran medida. Por ejemplo, en gran medida, si tú tienes una alimentación ecológica, pues dejas de estar expuesto a todo ese tipo de hormonas y de antibióticos y de otros fármacos que está consumiendo el animal de granja convencional, ¿no? Uh-huh. Bueno, aparte de el cosmético, porque no solo se consume también. Por la ingesta, sino por todas partes. O sea, al final es difícil huir de esto porque
en algún momento nos la van a colar, ¿no? Pero sí. Entonces, en todo tu viaje, porque has estado con grandes maestros de la ecología, Correcto, con grandes sí. antiguos. Entonces, bueno, cuéntanos también sobre todo esto, porque a veces en casa del herrero cuchara de palo, ¿no? Pero ¿qué has aprendido de esas personas? ¿Qué te han transmitido esas personas? Yo he aprendido mucho con, por ejemplo, Edward Goldsmith, cuyo libro El Tao de la Ecología, pues para mí ha sido como una Biblia, ¿no? También aprendí mucho con Vandana Shiva, porque ella en India dio una imagen de la ecología que estaba más cerca del sentimiento femenino que de esa forma de, digamos, no tan patriarcal que, digamos, sí que de alguna manera en gran medida ha sido muy destructora para la sociedad y también para el medio ambiente, ¿no? Pero también, por ejemplo, Hossein Nasr, por ejemplo, un gran ecólogo persa nos enseñó a ver el mundo como una teofanía, como una manifestación de lo divino. Y aprendí mucho con Jerry Mander. Jerry Mander escribió un libro en los años 70 que se llamó En ausencia de lo sagrado. Jerry Mander era un publicista judío de Brooklyn que tenía una vida convencional de publicista, ¿no? Y un día recibió el encargo de una tribu indígena de una zona de Estados Unidos para llevar a cabo una campaña contra una empresa petrolera que quería pues intervenir en sus tierras, ¿no? Entonces lo primero que hizo Jerry Mander fue irse a vivir con los indios una temporada y ver qué es lo que pasaba y tal. El entrar en contacto con una cosmovisión no occidental le impactó tan profundamente que no solamente se hizo un gran activista de la causa indígena, sino que le llevó realmente a cambiar su visión del mundo radicalmente. Luego escribiría un libro muy interesante también que se llamó Cuatro razones para dejar de ver la televisión, ¿no? Son algunos de los pensadores que me han cautivado desde un punto de vista de la ecología, pero luego también hay otros, por ejemplo, como Ibn Arabi de Murcia, o Rumi, ¿no? Que son poetas y filósofos, llámalo como quieras, sabios sufís, que tienen una visión holística que va mucho más allá, no solamente de la ecología, sino que entra en contacto con lo no visto, con lo invisible, ¿no? Bueno, hay muchos temas por explotar que no sé si nos va a dar tiempo en este podcast. No. Ya haremos otros, espero, ojalá que sí. Y ahora, volviendo a ti, ¿qué es lo que más echas de menos de claustrofobia, de cuando no había tanto conocimiento en ti? O sea, de cuando no tenías toda esta información, porque claro, tampoco es fácil saber todas estas cosas, ¿no? Bueno, yo en los años 80 efectivamente tenía un grupo que se llamaba Claustrofobia, que fuimos muy pioneros en muchas cosas, especialmente en los sonidos así, con los sonidos con cajas de ritmos, con teclados y todo esto. Luego el grupo fue derivando y cada vez hicimos pues una música más étnica. Lo que he hecho de menos de los años 80, cuando yo tenía 20 años, era la inocencia, ¿no? O sea, era muy inocente y entonces yo, sin darme cuenta, pues acababa, digamos, haciendo cosas que daban la razón a los que gobiernan el mundo, pero yo pensaba que en ese momento yo estaba haciendo algo muy rebelde, ¿no? Y esa inocencia la echo de menos, pero al mismo tiempo también te digo que la información es básica. Hoy en día, si tú quieres tener una vida que no sea una vida cómplice con el sistema y que, por tanto,
no estás haciendo daño a otros con tu complicidad, pero al mismo tiempo, en la medida de las posibilidades, te estás defendiendo a ti y a los tuyos de toda esa barbarie que nos rodea, tienes que estar informado. Y entonces, cuando yo me di cuenta de esto, pues empecé a informarme, leyendo a los autores de las fuentes fidedignas, y al mismo tiempo yo también me convertí en informador para que otras personas pudieran acceder a esa información independiente que les permitiría y que les ha permitido, porque el trabajo hecho en Ecologies y en el Ecomensajero Digital ya son muchos años, pues les ha permitido tener una vida más en armonía con la naturaleza y por tanto en la medida siempre de las posibilidades de cada cual, ser más autosuficientes y más estar más protegido con respecto a las agresiones del sistema. Entonces, siendo tú un divulgador desde hace muchos años, ¿en qué te esforzarías más para llevar este mensaje a más personas con los medios actuales? Bueno, yo ahora mismo ya tengo 60 años, no sé qué decirte. Colaboro en varios medios, hago lo que puedo, pero ahora mismo también me toca un poquito también proteger a los míos, a los más cercanos, y también ir yo dando paso a los más jóvenes para que se encarguen ellos, y yo ya dedicarme a algo que está muy mal visto en la sociedad moderna, que es la contemplación, ¿no? Pero que es algo necesario y es algo muy hermoso y además muy sanador, ¿no? Empezar a ver ese mundo al que realmente pertenecemos, que es un mundo misterioso, ¿no? Que es un mundo mágico. Volver a ver el mundo con los ojos de un niño. Esto es ahora mi prioridad más... O sea, nos pasas la pelota, básicamente. Paso la pelota a los más jóvenes y yo... mi interés, insisto, es volver a ver el mundo con los ojos de un niño, con el asombro, sin tanta crítica, sin tanto juicio y de una forma más contemplativa. ¿Y cuál dirías que ha sido tu evolución ecosófica en todos estos años? Sobre todo lo más importante ha sido la parte espiritual, porque yo antes creía que todo se podía medir y que todo tenía una razón de ser, y esto no tiene por qué ser así. O sea, venimos de un mundo misterioso y deberíamos volver a ese mundo misterioso, y me encanta vivir en la conciencia de que hay algo misterioso detrás de todo y que ese misterio hay que respetarlo y hay que adorarlo y hay que cuidarlo, ¿no? No porque él lo necesite, sino porque forma parte de nuestra esencia como seres humanos, ¿no? La parte espiritual en el ser humano es algo inmanente a él, es algo innato. No forma parte de que nadie nos haya comido el coco ni nada, ni todo eso. Eso es otro invento de la modernidad, ¿no? Es un tipo de greenwashing, ¿no? Sí. Entonces, volver a ese estadio, ¿no? Como un bebé, que ya tengo 60 años y ya me lo voy mereciendo, practicar el ayuno, practicar la contemplación, el recuerdo de la divinidad, y en un enclave que sea pues lo más natural posible. Si es posible, pues lo llevaremos a cabo, y si no, pues que Dios nos ampare. Bueno, me he dado cuenta de que prácticamente todas las personas que han pasado por el podcast son creyentes, o si más no,
muy espirituales. O sea, eso está muy relacionado también con todo este mundillo y con Yo toda creo esta que sí. ecología. Yo- Porque por lo que has dicho, o sea, al final, después de todos los hábitos, después de la nutrición, de todos los cuidados, eso está ahí. Yo creo que sí, y es más, podríamos acabar diciendo que lo que es la ecología, digamos, la ecología vista a la luz de la sociedad moderna ha fracasado y ha fracasado rotundamente, porque no ha conseguido que se dé un gran cambio, un profundo cambio en una mayoría de la población, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente ha hablado a la ciudadanía en el mismo lenguaje que habla la sociedad moderna, ¿no? No ha hablado desde el punto de vista emocional, espiritual, psicológico, ¿no? Entonces, la revolución que está por venir, la revolución que vendrá tarde o temprano, si Dios quiere, es una revolución profundamente espiritual. Pero cuando digo espiritual, no siempre estoy hablando en un terreno de lo religioso o de lo que la mayoría de gente entiende por religión, ¿no? Uh-huh. Incluso dentro del Islam, cuando hablamos de sufismo, el sufismo nos habla de unas percepciones, digamos, profundas, mayores, llamémosle así, que, digamos, van más allá de lo que sería la gimnasia religiosa. En el campo del yoga ha pasado un poco lo mismo, ¿no? El yoga se ha convertido en una especie de gimnasia para el bienestar físico, pero en realidad el yoga en sus orígenes era una forma de alcanzar la iluminación, es decir, de vivir en esa unidad cósmica, divina, llámale como quieras, y en ello estamos y con alegría pero al mismo tiempo siendo conscientes de que vivimos en un mundo de tinieblas que es una sociedad terriblemente transgresora y agresora, ¿no? Claro, porque llevado al terreno de la evolución, que siempre nos encanta hablar de esto, también eso va de la mano, porque antes si vemos todas digamos todas las generaciones más antiguas, pasando por los egipcios, los romanos, había una figura muy, muy marcada y había muchísima espiritualidad, y todo eso ha ido desapareciendo en los últimos años. Los egipcios y los romanos no son quizás el mejor ejemplo, pero sí, o sea, nosotros somos, ahora que está tan de moda la dieta paleo, o sea, nosotros a un nivel, digamos, evolutivo, somos todavía cazadores-recolectores, ¿no? Uh-huh. Entonces... o sea, ahí ahí se ve muy bien el tema de la evolución, y también con los hábitos, por ejemplo, de la luz roja, el grounding y todas estas cosas, pero a nivel espiritual también podría decirse que eso es que el hombre primitivo era un hombre muy espiritual. Claro. Vivía en consonancia. De hecho, las tribus que aún hoy se mantienen, digamos, al margen de las principales consignas de la sociedad moderna, son personas muy espirituales. Y si tú te fijas, conforme la sociedad se aparta de la modernidad, es cada vez más espiritual. Y de hecho, por ejemplo, las sociedades que hoy, los puntos del planeta en los que el planeta se muestra más virgen todavía, con una mayor diversidad, con una mayor protección medioambiental, son lugares en los que la gente profesa cotidianamente, diariamente, la espiritualidad más profunda en su día a día, ¿no? Desde Bután al Amazonas, ¿no? Entonces, el que no quiera ver ahí una relación causa-efecto es que o está ciego o tiene unos intereses muy claros en todo este sistema de dominación de unos pocos frente a la naturaleza y frente a la sociedad entera. Entonces, ¿cuál dirías que es el mayor pecado hasta la fecha?
el mayor pecado es, bueno, yo no le diría pecado, pero yo diría que un gran error del mundo moderno es apartarse de la visión del mundo como algo teofánico, como una manifestación de la divinidad. Y más diría, un gran error es no ver ni aprender a ver el mundo como una manifestación del amor en su máxima expresión. Nos hemos acostumbrado a una visión del amor totalmente reduccionista, sentimentalista, hija de las ideas de Hollywood, cuando el amor en su máxima plenitud en realidad es la energía que está detrás de la creación del universo y de la vida en general. Y es el amor realmente, como decía Ibn Arabi, que era de Murcia, no era de ningún lugar lejano, sino de Murcia, ¿no? Un paisano nuestro. Realmente es el amor el que está detrás de que salga el sol, salga la luna, de que siga llegando cada primavera y que la vida, a pesar de todo, siga manifestándose incluso en una sociedad como la nuestra, que le ha dado las espaldas completamente al hecho espiritual, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya para acabar, me gusta hacer esta pregunta. ¿Cómo llevas tú personalmente y mentalmente toda esta información? Porque muchos te van a tomar por loco, eso debes estar súper acostumbrado. Entonces, ¿cómo llevas tú toda esta información también pues a lo familiar y a lo personal? Pues mira, hay una anécdota de Ibn Arabi que me gusta mucho. Ibn Arabi era un gran sabio, un hombre que estaba en un proceso constante de éxtasis, ¿no? Y entonces un día estaba con otros sabios y había uno de ellos que era un tío que era un sabio, pero que tenía mucha guasa, ¿no? Y entonces dijo, Ibn Arabi prefiere hablar con los muertos que con los vivos. Y esto lo decía porque Ibn Arabi pasaba muchas noches en los cementerios donde tenía estados de hadra, de éxtasis, ¿no? De un gran misticismo muy elevado. Y entonces Ibn Arabi le dijo a este hombre, que era un sabio, ¿no? Pero tenía guasa, ¿no? Entonces le dijo, ven conmigo y a la mañana siguiente hablamos. Entonces se fueron los dos juntos al cementerio, ¿no? Y estuvieron ahí toda la noche. Y cuando al día siguiente este segundo sabio reunió a todos sus compañeros, amigos y amigas y tal, y les dijo, he estado con Ibn Arabi en el cementerio y ahí están más vivos que todos los que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Sí, estamos en la sociedad moderna, la mayoría de la gente está dormida, hay que despertar, están muertos y los muertos están vivos. Entonces a mí que me tomen por loco me da igual. Yo creo que los locos son ellos, de seguir unas consignas, una forma de vida que llega a ser tan alienante, que llega a ser tan destructora y que además se manifiesta en una salud que es un desastre. O sea, si ahora mismo hay muchísima gente que tiene 30 años que ya son enfermos crónicos, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién está loco aquí? Totalmente. Pues yo creo que está por hoy. Ojalá volvamos a hacer algún episodio hablando de los muchos temas que nos hemos dejado. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí en una de las primeras ediciones de La Resilciencia y espero que sigamos divulgando este mensaje tan importante. Muchas gracias a vosotros.